Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Hemos llegado a la casa del Señor con regocijo, con deseo de adorar a nuestro Dios. Yo te invito a que te pongas en pie y vamos a reconocer su presencia en medio nuestro con una oración. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, rendimos nuestro corazón y nuestro ser delante de ti, lo rendimos a tus pies y te pedimos, oh Dios, que a través de toda la experiencia de culto, tú hables a nuestros corazones, tú ministres paz a nuestras vidas y que seas tú transformándonos en medio de la alabanza, la adoración y la palabra. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Adoramos al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que cantamos al Señor con alegría y con gozo para adorar el nombre de Jesús. Amén. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que le dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios.
Jesús. Como no he de alabarte, Jesús, fuiste tú el que moriste por mí en la cruz. Grande es tu misericordia, Señor. Cada día despierto y ahí estás tú. No te veo, pero siempre siento tu amor. Solo vengo a decirte, mi Jesús, que eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida. Eres tú, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida. Eres tú. Dile, ¿cómo no he de alabarte? Y como no he de alabarte, Jesús, fuiste tú el que moriste por mí en la cruz. Grande es tu misericordia, Señor. Aleluya. Y cada día despierto y ahí estás tú. No te veo, pero siempre siento tu amor. Solo vengo a decirte, mi Jesús, que eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida. Eres tú, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida. Eres tú, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida. Eres tú. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro todo es nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro amigo fiel. Pueden sentarse y vamos a una lectura de reflexión en Juan 9 del 6 al 7. Y dice así: luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Hemos estado durante varias semanas en este tiempo de Cuaresma reflexionando en distintos pasajes. Y hoy vamos a reflexionar en este pasaje del ciego de nacimiento que hemos leído. Y realizar, ¿verdad?, que a veces tenemos ojos, pero no vemos la obra de Dios frente a nosotros. ¿Le ha pasado? ¿Verdad? Que no nos damos cuenta que Dios está obrando. Y hay una pregunta para reflexionar. ¿Qué prejuicios me impiden ver la imagen de Dios en las personas que me rodean? Otra vez para que reflexionemos. ¿Qué prejuicios me impiden ver la imagen de Dios en las personas que me rodean? Pues hoy vamos a ir al muro, la luz del mundo. Y en el lado A, la tarjetita del lado A, vamos a poner nuestros puntos ciegos. Aquellas cosas, aquellos prejuicios, falta de perdón o situaciones donde no logramos ver la mano de Dios. El lado, ¿verdad? Aquello que no nos permite ver la mano de Dios. Y en el lado B, la vista. Escribir quiénes somos ante los ojos de Dios a pesar de nuestra ceguera actual. Lado A, lo que me impide, lo que no vemos, donde no vemos a Dios. Y el lado B, donde sí, ¿qué podemos decir acerca de quiénes somos ante Dios? Así que tomen 2 tarjetitas y colocamos nuestra reflexión.
Una vez hayamos colocado nuestra tarjeta, nos ponemos en pie y presente usted ahí mismo donde está, ¿verdad? Sus motivos, ¿verdad? La obra que usted quiere que Dios haga en medio de su corazón. Todos los días Dios nos transforma, ¿verdad? Y nos corrige para bendición nuestra y de otros. Pues nos unimos ahora en una oración y queremos leerla todos juntos. Va a aparecer ahí. Señor, tú que diste vista al ciego, sana nuestra ceguera espiritual. Quita las escamas del juicio, del orgullo y del miedo de nuestros ojos. Queremos verte en el hermano, en el necesitado y en los milagros cotidianos que a veces ignoramos. Amén. Pueden sentarse. Les recordamos que siempre parte de nuestra adoración es el ofrendar a nuestro Dios. Algunos hermanos lo hacen en línea y pueden ir a la página de la iglesia y ahí está, ¿verdad?, la manera para usted dar su ofrenda si así lo desea, pero también si la trajo hoy, hay un lugar designado para eso. Y tenemos las tarjetas de conexión, muy importante. No olvidemos colocar nuestras peticiones, porque se toman esas peticiones y se ora por ellas cada semana, ¿verdad? Es la manera en la cual los pastores pueden interceder por cada uno de nosotros. Y ahora queremos preguntarle a nuestro hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Le vamos a saludar, así que te invito a que te muevas junto a alguien, ¿verdad? Y ores con él o ella.
Invitamos a los niños a pasar a su clase, los niños menores de 10 años, y seguimos adorando al Señor con el Ministerio de Adoración. Seguimos adorando al Señor, dándole gracias por su fidelidad y por estar con nosotros en todo tiempo, amén. En todo momento podemos sentir y saber que el Señor está con nosotros, amén. Muros rodeando esto, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Aleluya, sí, Señor. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En esta hora, Señor, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Sí,
Señor. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. Dile, en ti confiaré. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Sí, Señor, siempre has sido fiel, Padre Celestial. Hemos visto tu misericordia, hemos visto tu fidelidad, hemos sentido tu amor y tu compasión hacia nosotros. Hemos experimentado tu fidelidad, Señor. Hemos sabido que estás con nosotros, que no nos abandonas, Señor, que siempre has estado ahí con nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos por la salvación que nos has dado. Gracias te damos por la paz, el gozo que hemos recibido. Gracias te damos, Señor, porque has sido fiel. Gracias, queremos adorarte, queremos levantar nuestra voz en alto, Señor, sabiendo que solo tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, Señor. Solo tú mereces, Señor, ser honrado y alabado, Señor. Tú eres el Dios bueno, el Dios digno de toda alabanza. Tú eres Dios grande y poderoso, Señor. No hay nada imposible para ti, Padre Celestial. Gracias te damos, gracias te damos. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda honra. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. El Señor es bueno, amén. El Señor es bueno, amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos experimentado la fidelidad de Dios. Él nunca nos abandona. Él siempre está ahí con nosotros. Amén. Y tenemos varios anuncios. Recordarles que ya se acerca la Semana Santa. Ya se acerca, así que tenemos las invitaciones en la parte de atrás para que vayan repartiéndolas, vayan invitando a sus familiares, a sus amigos de la escuela, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, al tío, a todo el que se encuentre, lo puede invitar para que venga aquí a la Semana Santa. Y también tenemos la lista para que se anote si desea participar en el almuerzo que vamos a tener todos juntos, para que traiga algún platillo que usted sepa que le queda delicioso. Usted sabe que ese es el platillo que nunca falla. Así que se anota, lo trae, y si no sabe cocinar o tal vez no tiene ese talento, puede traer bebidas, puede traer postres, puede traer otras cosas. Así que ahí está para anotarte. Y también recordarles que estamos recogiendo las donaciones para la actividad de los niños, para el Easter Egg Hunt que hacen los niños. Así que estamos recogiendo huevitos, estamos recogiendo juguetitos pequeños y dulces que estén individualmente empacados. Así que no dulces grandes, los dulces pequeños, para poderlos meter en los huevitos de Pascua. Así que estamos haciendo eso para que entonces usted participe. Hay muchas formas de participar en esta Semana Santa. Y recordarle los grupos de vida, los miércoles a las 6:30 ya comenzamos con el estudio de las 5 prácticas para amar a nuestro prójimo, de Bless. Así que no hay que, si no estuvo al comienzo, igual puede unirse, ¿verdad? Igual puede unirse. Así que todos los miércoles a las 6:30. Y esos son todos los anuncios. A ver, sí. Muy bien. Y seguimos con nuestra serie de sermones sobre la esperanza viva. Voy a tomar un poco de té. Que estamos hablando de la primera carta de Pedro. Quiero comenzar rápidamente con el último versículo que leímos la semana pasada, que es primera de Pedro 2:12. Y dice así: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes.
Hace varios años tomé la decisión de comenzar a buscar espacios o lugares donde pudiera comenzar a relacionarme con personas no creyentes, ¿verdad? Como pastora que vive aquí en la iglesia, que trabaja aquí en la iglesia, que todas mis relaciones, comencé a mirar que en realidad no tenía amistades no creyentes. Todas mis relaciones de amistad eran personas cristianas de la iglesia que estaban aquí. Así que decidí comenzar a entrar en espacios donde hubieran personas no creyentes y todos participamos o nos encontramos en esos espacios. Todos vamos a la tienda, todos vamos al doctor, todos vamos a la escuela de los niños, y hay lugares donde nos encontramos, incluso tal vez los vecinos que viven al lado de nosotros sean no creyentes, pero de encontrarnos en lugares a comenzar a decir, me voy a comenzar a relacionar con personas no creyentes, ahí es como un siguiente paso. Así que algunos de esos lugares surgieron orgánicamente, ¿verdad? Como la escuela de los niños comenzaron a entrar al colegio, comenzaron a tener amistades. Y a decir, quiero ir a jugar con mi amigo, me puedes invitar a su mamá, ¿verdad? O los cumpleaños de los niños, que vienen los niños del equipo, vienen los niños del colegio, y ahí he comenzado a crear relaciones. Otros tuve que ser un poco más intencional y buscar, como la biblioteca o reuniones de mujeres que no son en la iglesia, otras reuniones de mujeres, comenzar a entrenar el equipo de Maica, fue parte de eso por necesidad, y otra parte, ¿verdad?, para comenzar a conocer y ser parte de la comunidad. Y a medida fui entrando en esos espacios, comencé a hacer amistades, ¿verdad? Comencé a hacer amigas, a conocer personas, y empezaban, en las conversaciones que teníamos, comenzaban a notar cosas diferentes en cómo yo trataba a los niños, cómo yo compartía mis experiencias sin pena, sin vergüenza, sin juicio, cómo yo servía a las demás personas, y comenzaron a darse, y eventualmente se enteraron que era cristiana, y ahí es que comienzan a surgir las conversaciones, ¿verdad? Comienzan a surgir las preguntas, que por qué soy así, que por qué vivo mi vida así, que por qué tomo las decisiones que tomo, y es en esas interacciones que ahí podemos dar ese ejemplo de la vida honorable entre nuestros vecinos no creyentes. Así surgen esas oportunidades que Dios nos da. Y a pesar de que vivimos en un país, aquí, los Estados Unidos, que fue fundado bajo o con valores cristianos, todos los fundadores que comenzaron este país, toda la Declaración de Independencia, todas las cosas que se han formulado fueron a base de fundamentos cristianos. Pero a medida ha pasado el tiempo, sabemos que la cultura y nuestra sociedad se ha secularizado. Y ya no se define o no se basa en esos valores cristianos con el cual se originó en el principio. Así que podemos decir todos que vivimos en una sociedad que no necesariamente refleja esos valores cristianos, así que todo el mundo viene e interactúa o vive o es vecino o conoce a alguien que es no creyente, ¿verdad? Y usualmente la sociedad en general, incluso ahora, combate, cuestiona, duda que esos valores cristianos sean los valores correctos para vivir en ellos. Así que hay una constante batalla entre la sociedad, entre la cultura y entre los valores que reflejan o que definen el reino de Dios. Así que el contexto que nos rodea a nosotros en la actualidad es muy similar al contexto en el que se encontraban los cristianos que hemos estado hablando en Asia Menor. Era un contexto secular que no se regía por los valores del reino, ya que esta era podríamos decir, una creencia, una religión que estaba surgiendo, estaba naciendo con la venida de Jesús a este mundo. Así que las sociedades donde estos cristianos se encontraban en Asia Menor tenían religiones diferentes. Las personas a su alrededor les veían como extranjeros que debían adaptarse a la forma de vida
a las que ellos venían a vivir. Ellos, esa era la expectativa. Y tal vez estas eran sociedades que aceptaban diferentes religiones, pero no aceptaban que nuevas religiones vinieran a cambiar todo, ¿verdad? Eran lugares que esperaban que los extranjeros, los inmigrantes, se adaptaran y se asimilaran a las sociedades. ¿Les suena esto familiar? A como estamos viviendo ahora. Así que el próximo segmento de la carta de Pedro es uno de esos pasajes que es difíciles de digerir. Lo vamos a leer y vamos a decir, ¿qué está queriendo decir Pedro en este momento? Y por mucho tiempo en la historia, de hecho, se han usado muchos de estos versículos para abusar a minorías, para someter a personas sobre autoridades que no son honorables y que lo que quieren es abusar del poder que han obtenido. Así que debemos entender que estos pasajes no prescriben cómo debe ser la sociedad. Más bien describen la realidad que estaban viviendo los cristianos en ese momento. Así que no quiere decir que Pedro está diciendo así es como deben ser las cosas. Más bien está describiendo la realidad en la que se encontraban los cristianos, y entonces les estaba exhortando, ya que vivimos así, ¿cómo deben entonces los cristianos responder a esa realidad? Así que la exhortación que vamos a escuchar de Pedro no es apoyo a la esclavitud, no es apoyo al trabajo forzado, no es apoyo al abuso dentro de las relaciones maritales o matrimoniales, y tampoco es un conformismo a la injusticia a la que nos vamos a enfrentar de los gobiernos o las sociedades en las que vivimos. Más bien nos va a dar una exhortación a cómo debemos responder ante estas realidades y cómo entonces vivir vidas honorables que testifiquen la esperanza que hemos encontrado en Jesús. Dios nos llama a vivir vidas honorables que testifiquen de la esperanza que hemos encontrado en Jesús. Así que comenzamos a leer los versos 13 al 17, que dicen: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como al jefe de Estado, o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Así que, como extranjeros en Asia Menor, estos creyentes, la exhortación de Pedro es que los creyentes vivieran vidas honorables para no dar mal ejemplo de la fe que habían aprendido. Así que la forma en que podían vivir vidas honorables era al honrar las autoridades de las diferentes ciudades donde se encontraban, ya que esos sistemas legales se encargaban castigar a los que hacían el mal y de honrar a los que hacían el bien. Y la razón por la que los creyentes debían hacer esto lo dice al principio: por amor al Señor. Por amor al Señor. Debido a nuestro amor al Señor y al amor que hemos recibido, a la esperanza que ha transformado nuestra forma de vivir, es que debemos mostrar este respeto y someternos a la autoridad de los lugares donde nos encontramos. Y nuevamente, debemos tener conciencia, y la suposición de Pedro es que estas formas de gobierno y estas personas que están en autoridad no se rigen bajo los valores del reino. Esa es la suposición de Pedro. La suposición de Pedro es que estas formas de gobierno no reflejan el reino de Dios. Están muchas veces incluso en oposición a lo que Dios llama
o lo que Dios define como su reino, como lo que debe ser un gobierno justo, como lo que debe ser una autoridad justa que busca el bien de sus ciudadanos. Así que estos cristianos se encontraban en sociedades que estaban en oposición a su fe. Así que estos creyentes no esperaban que sus gobiernos se vieran igual a su fe. Esa no era su expectativa. De hecho, muchos de ellos vivían con miedo a la persecución, con cuidado de que las acciones que ellos hacían no revelaran que fueran de otra religión, a la religión que abundaba en sus sociedades. Pero lo que Pedro le está tratando de decir es que la forma en que ellos eran tratados por sus gobiernos o las personas en autoridad no debía definir la forma en que ellos vivían sus vidas. No debía ser así. Lo que debía definir la forma en que ellos viven sus vidas era el amor que el Señor había puesto dentro de ellos. Así que ellos deberían responder al odio, a la discriminación, a la oposición, con el amor que Dios les había mostrado, con el respeto que ellos también sentían hacia Dios. Así que Dios les estaba llamando a vivir vidas honorables que fueran testimonio de la esperanza que habían encontrado en Jesús. Y esto sería un reto. Y todos hemos experimentado, ¿cierto? esta experiencia de una forma u otra. Y saben lo retante que esto puede ser para nuestras vidas. Porque esto iba a influenciar cada aspecto de su vida. Sus trabajos, sus relaciones, cuando iban a la tienda, cuando iban a hacer alguna diligencia. Como pagar impuestos, cosas así. Iba a influenciar cada aspecto de su vida. Uno de los aspectos a lo que Pedro se va a referir es que muchos de ellos eran esclavos o siervos, y muchos de ellos, sus amos, les abusaban físicamente. ¿Qué hacer cuando uno es creyente, es cambiado por esta fe y se encuentra en esta situación? Otras mujeres habían venido a la fe, pero sus maridos eran de otras religiones. No necesariamente les abusaban físicamente, pero había esa discrepancia en la fe. ¿Cómo debían responder estas mujeres a esa situación? Así que Pedro comienza exhortándole a los esclavos y a los siervos. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Nuevamente, Dios no se agrada de la violencia. Dios se agrada de ustedes, dice, de ustedes que soportan con paciencia esa violencia que han recibido. Esta no es la situación que Dios diseñó para las personas que trabajan. Dios no se agrada de la violencia en contra de los trabajadores y en este caso de los esclavos que se encontraban en este tiempo. Simplemente esto define la realidad en la que ellos se encontraban. La esclavitud en ese tiempo se veía diferente, no era como nosotros la conocemos en nuestra historia, porque no era de acuerdo al color de la piel y no era de acuerdo a la raza o alguna definición de raza humana. Más bien era un sistema de pagar deudas. Y en muchos de los casos no era para toda la vida, sino que era una situación temporera. También muchos de los siervos se consideraban como parte de la familia. Y no todos eran tratados con abusos, más bien eran considerados como parte de la familia, una persona más. Pero había otros que no. Había otros siervos que eran abusados físicamente y que eran maltratados por sus amos. Y en estos casos, Pedro le exhorta a los siervos que eran creyentes que continúen viviendo sus vidas de la forma que aprendieron de Jesús.
no de la misma forma que sus amos le trataban. Sus vidas deberían ejemplificar la vida de Jesús. De esta forma, sus vidas agradan a Dios, quien es eterno, quien les ama, y no reflejarían la vida de las personas que les rodeaban, que estarían en sus vidas por un corto tiempo. Y Pedro les recuerda que Dios conoce su sufrimiento. Dios no les abandona durante el sufrimiento, durante los abusos, durante las injusticias. De hecho, Dios conoce y vivió en carne propia ese mismo sufrimiento. Y es lo que les explica Pedro en los siguientes versos. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Así que tal como Jesús dejaba su causa en manos de Dios, así también nosotros debemos dejar nuestra causa en las manos de Dios, quien juzga con justicia. La realidad es que en nuestra vida va a haber muchas cosas que están fuera de nuestro control, como las formas de gobierno, las leyes, cómo nos traten las otras personas, cómo nos traten las personas que están en autoridad. Esas cosas no las podemos controlar. Pero ¿qué es lo que conocemos como cierto, como verdad? ¿Qué es lo que nos ha enseñado Dios como algo que es eterno? Sabemos que Dios se humilló a sí mismo. Dejó su trono de gloria para venir y experimentar lo que es ser humano. Y lo hizo cargando nuestro sufrimiento sobre su muerte, incluso una muerte tan horrorosa que nunca nadie ahora vive una muerte así, la muerte de cruz. Es un Dios que no es ajeno o distante, sino que vive en nosotros, con nosotros y por nosotros, y no nos abandona, aún en medio de nuestro sufrimiento y cuando experimentamos injusticias. Dios es un Dios justo que al final de los tiempos gobernará con misericordia y traerá juicio a toda la humanidad. Él se encargará de la maldad. Él se encargará de estos abusos y de estas injusticias. La justicia de Dios, que es perfecta, soberana y sobre todo justa. Dios mismo, con su vida, con la persona de Jesús, nos enseñó a vivir vidas honorables que dan testimonio de la esperanza que tenemos en Él. Y esta vida honorable no debe dar ejemplo únicamente en las esferas amplias de la sociedad. También deben influir esas relaciones más íntimas en nuestra vida. Estos creyentes, recuerden que estos son los creyentes del primer siglo. Era una fe nueva que se estaba desarrollando, que se estaba esparciendo por todo este territorio. Así que había mujeres que venían a la fe, sus maridos todavía no venían. Había matrimonios que llegaban juntos a la fe, pero entonces ahora tenían que definir sus matrimonios no como la sociedad los definía, tenían que definirlos como Jesús, como esta nueva fe los definía. Así que ¿cómo se vería esta diferencia? Y Pedro nos las va a explicar. Dice: de la misma manera, ustedes, las esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer, la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ese es el ejemplo. Ellos serán ganados, esa es la fe, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. De la misma manera, a los maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones
de ustedes. Así que Pedro está trayendo una nueva definición o tal vez una mejor explicación de cómo debían entonces los creyentes regirse dentro de sus matrimonios y sus relaciones íntimas. La dinámica de los cristianos en el primer siglo con sus relaciones matrimoniales se ve afectada, tal como nuestras relaciones. Nuestros matrimonios deben verse influenciados por la fe que tenemos en Jesús. Y la realidad, que es una realidad que compartimos nosotros cuando venimos a la fe, muchos de los creyentes perdían esas relaciones con sus padres, con sus vecinos, con sus amigos que eran de otra fe, y al convertirse a Cristo perdían esas relaciones. Esa era la realidad que ellos vivían. Pero basado en esta realidad, Pedro les exhorta a los creyentes que debían vivir vidas honorables, que dieran testimonio de la esperanza que tenían en Jesús. Así que estas esposas que venían a la fe sin sus maridos, Pedro no está suponiendo que eran abusadas, simplemente que había una discrepancia en su fe. Pero aún con esa discrepancia, la exhortación es que estas mujeres debían permanecer firmes, amando a sus maridos, ayudándoles a, con su testimonio, ver que esa transformación que Dios ha hecho en sus vidas no es para separarles, más bien para darles una nueva esperanza. Y a los maridos que venían a la fe con sus esposas, no debían regir su autoridad como cabeza del hogar debido a la definición que sus sociedades establecían. Más bien tenían que redefinir cuál era su rol en el matrimonio y juntos compartir la fe y reconocer que la fe de su esposa era de igual valor que su propia fe. No habían diferentes niveles de fe. Así que nuestros matrimonios, tal como esos matrimonios, debían ser honorables también, para reflejar esa esperanza que habían encontrado en Jesús. Así que Dios nos ha llamado a vivir estas vidas honorables. Y cuando yo estaba pensando en qué es una vida honorable, ¿qué significa vivir una vida que refleje y dé testimonio de esta esperanza que hemos encontrado en Jesús? Y mientras meditaba en esta definición, encontré un pasaje que define tan específicamente qué es esto, qué es una vida honorable. Y este pasaje va a definir esta vida honorable. Y es en Romanos 12, 9 al 18. Y es una lista. Es una lista que da Pablo de cómo deben vivir los creyentes dentro de sociedades de no creyentes, donde sus vecinos son no creyentes, sus compañeros de trabajo, las personas a su alrededor son no creyentes. ¿Cómo entonces debemos vivir nuestra vida para que sea nuestra vida la que testifique de la esperanza en Jesús? Dice, no fingen amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino, no superficial, como usualmente hacemos. Y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. Aquí es donde se pone difícil la cosa, ¿verdad? No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Gloria a Dios. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Cuando vemos esta lista, podemos ver, hay unas partes ahí que se me hacen más difícil que otras.
¿verdad? Porque yo pienso que podemos encontrar muchas similitudes entre los cristianos del primer siglo y nuestro tiempo. Todos hemos experimentado o hemos visto las injusticias o las imperfecciones de los gobiernos a nuestro alrededor. Tal vez hemos experimentado abuso de nuestros jefes. O tal vez no abusos físicos, pero abusos en que no nos dan el descanso que necesitamos o no nos pagan justamente. Tal vez algunos hemos experimentado una discrepancia en fe dentro de nuestras relaciones, donde los esposos tal vez no compartan la misma fe. Y muchos de ustedes yo sé que pueden compartir testimonios de cómo Dios ha restaurado sus matrimonios debido a la fe que comparten en Jesús. Así que en una sociedad donde hay muchas personas no creyentes y donde somos continuamente probados con oposición, con injusticia, tal vez con abusos, Dios nos llama a vivir vidas honorables, a vivir vidas que den ejemplo, un ejemplo que Dios mismo nos dio mediante a la vida de Jesús. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo. Amén. Oremos. Padre bueno, sabemos que vivimos en un mundo que no refleja tu reino. Un mundo que constantemente está en oposición con lo que tú ordenaste, con lo que tú mandas, con el anhelo de tu corazón. Y nosotros que tenemos fe en ti, vivimos en un mundo así. Y reconocemos, Señor, que muchas veces se nos hace difícil vivir en este mundo. Un mundo que no refleja tus valores, un mundo que está en constante oposición a nuestra fe. Señor, y necesitamos de ti. Necesitamos tu vida en nosotros. Necesitamos tu Espíritu Santo que nos ayude a vivir vidas honorables, que den testimonio a las demás personas de quién tú eres, de la esperanza que tenemos, del amor que nos has dado. No podemos hacer esto sin ti, Señor. No podemos hacer esto con nuestras propias fuerzas, Señor. Así que en esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes esta semana a vivir vidas que reflejen tu vida. Que nos ayude, Señor, en esos momentos difíciles donde nos encontramos en estas situaciones. Que nos recuerdes tu palabra, que nos recuerdes que fuiste tú quien nos dio el ejemplo. Tú mismo conoces nuestro sufrimiento, Señor. Tú, Señor, nos enseñaste, Señor, a no pagar mal por mal, a combatir el odio con amor, Señor, a orar por las personas que nos persiguen, a amar, Señor, a personas que son difíciles de amar. Ayúdanos, Señor, a vivir tu vida en medio de un mundo, Señor, que se opone a ti. Te pedimos por fuerzas, te pedimos por sabiduría, te pedimos por discernimiento y por la valentía, Señor, de no, Señor, cambiar nuestros valores por adaptarnos, asimilarnos a este mundo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer esto con amor, con integridad y con tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos al Señor y adoremos al Señor por su misericordia y su gracia. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida hice allí y ahora libre
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dile gracias sublime, gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias te damos, Señor, por lo que hiciste en nosotros, por lo que continúas haciendo en nuestra vida. En esta hora te pedimos que nos guardes esta semana, Señor, que nos lleves con bien, que nos recuerdes esta palabra, Señor, y que podamos vivir vidas honorables que reflejen la esperanza que tenemos en ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda honra, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.